9. Desde hacía 3 meses yo estaba yendo a casa de mi tío Antonio para ayudar en sus estudios a Leandro. Era este un muchacho voluntarioso y testarudo como una mula, y habría desesperado a cualquiera con menos paciencia que yo. Desde el comienzo me tomó ojeriza y hacía sistemáticamente lo contrario de lo que yo le indicaba. Me llevaba a un curso de delantera en el instituto, pero mis conocimientos eran mucho mayores que los suyos. Al principio estuve tentado de darle con el tintero por la cabeza, mas me contuvo el temor del escándalo que se armaría enseguida. La esposa de mi tío lo adoraba y muchas veces la vi regañar a las sirvientes porque protestaban de las canalladas que el mocoso tramaba contra ellas. Vamos a repasar un poco de geografía de América, le insinuaba yo, cogiendo el mapa que para el caso le había comprado su padre. No me gusta, exclamaba de inmediato el zopenco, y no había poder humano capaz de sacarlo de allí. Para ser sincero, a mí me tenían sin ningún cuidado sus estudios, de modo que me limitaba a dejar que transcurriera el tiempo y nos llamasen a tomar once. Nos daban pan con mantequilla, compota y galletas, un verdadero banquete para mí. Muchas veces deslicé en mis bolsillos, furtivamente, un par de golosinas para llevárselas a Hilda, mi preferida, en la casa. Pero un día descubrí la manera de interesar a este energúmeno. Comencé a relatarle las andanzas del Taimir por los mares del Polo y de aquella manera lo pude mantener quieto por más de 1 hora seguida. Me las ingeniaba siempre para dejar en peligro a los héroes, con lo cual conseguía que el cargoso se me juntara hasta en los patios del colegio para preguntarme la continuación. Pero yo era insobornable. Solamente proseguía mi cuento a la hora de estudio y lo interrumpía mientras estábamos tomando once. Mi tío y su esposa no podían menos de extrañarse ante el interés que demostraba Leandro porque no fuéramos pronto a continuar los estudios. Estaban ciertos de que su chico saldría bien en los exámenes y yo pensaba para mis adentros. Sí, saldrá bien siempre que le pregunten cómo viven las focas en la nieve y de qué modo edifican sus casas los esquimales. Mas, como dichas materias no estaban contenidas en el programa, Leandro sacó el penúltimo puesto en las pruebas finales, y no sacó el último porque el que se lo llevó había estado 3 meses enfermo. Pero estoy adelantando los hechos. No era solo el interés por Leandro el que me empujaba cada tarde hacia donde mi tío Antonio. De la casa contigua solía venir una vecina que se quedaba jugando a la puerta de nuestra sala de estudios y con la cual yo empecé a cambiar unas miradas que nada tenían de inocente. Ella era una chica rubia, con una hermosa cara de muñeca y unos ojos de un vibrante color lila mojada. La nombraban Chela, diminutivo de un largo nombre que yo garabateé muchas veces en cuadernos, Arena y Paredes. María Ángela. María Ángela era la encarnación de todos mis sueños. Las heroínas de mis libros tenían su rostro. En la escena de amor que pinta Víctor Hugo en Han de Islandia, el galán era yo y María Ángela mi dama. Y, para que nada faltase al símil, allí estaba su padre, comandante de carabineros, alto, recio, hosco, de grandes cejas, como el monstruo de la novela. María Ángela se vio atrapada una tarde por el embrujo de mi palabra. Finalizado ya el peregrinaje del Taimir, había comenzado yo esa tarde la relación, un tanto abultada, corregida y adaptada de mi libro favorito, La Vuelta al Mundo en 80 días. Si Julio Verne me hubiera oído, de seguro no reconoce su obra, pues yo le introduje tantos cambios como me dictaba mi imaginación. Era la muchacha la que me iba indicando con sus ojos maravillosamente expresivos los pasajes que más le gustaban, y entonces yo insistía en ellos, los alargaba y dramatizaba con gestos de gran actor. Desde ese día tuve 2 discípulos, tan atentos y fieles como muy pocos profesores los habrán encontrado en la vida. Una tarde, Leandro fue llamado insistentemente por su madre cuando yo estaba en lo más intrincado de mi narración. El muchacho se decidió a ir solo después del 7º requerimiento y me advirtió perentoriamente antes de salir.
No sigas hasta que yo no vuelva. María Ángela, sentada frente a mí, al otro lado del escritorio, me contemplaba intensamente. Yo creo que narraba muy bien. Era en mí una especie de arte instintivo, como el de la recitación, y no me producía ninguna extrañeza que mi auditorio no chistase mientras yo hablaba. La muchacha sacó, desde muy hondo, una voz suavísima, tierna, suplicante para decirme: «Sigue para mí, ¿quieres?». Tenía ya esa sabiduría de las mujeres que mandan fingiendo implorar. Pero yo en el terreno de los relatos era un amo y me gustaba mantener la expectativa. «Cuando vuelva Leandro», le contesté. «Robertito, yo te lo pido, es para mí sola. Cuando él llegue lo cuentas de nuevo». «No, no digas que no». Al ver que no tenía ninguna intención de obedecerle, abandonó su asiento y se puso a mi lado. «Sigue, Roberto, y te doy una cosita». «¿Qué cosa?», inquirí, fingiendo seriedad. «Un beso». Y antes de que yo pudiera hacer un movimiento, sentí en mi cara la tibia presión de su boca. Después me abandonó bruscamente y fue a sentarse de nuevo en su lugar. María Ángela era para mí una especie de divinidad inacible, como la más alta de las princesas. Su contacto me turbó de una manera casi aterradora. Sentí en mi sangre como un vértigo, una cosa dulcísima, una embriaguez. Continué para ella, como en sueños, sin saber casi lo que decía, sintiendo el deseo tiránico de palparme aquel sitio de la cara donde ella me había besado. Inventé una heroína de la cual Phileas Fogg se enamoraba. Los puse a ambos en un parque de rosales, frente a un mar encendido por la luna. Los hice jurarse un eterno amor. Y al fin reparé en que María Ángela tenía los ojos húmedos. Me suplicó que casara a los héroes y yo los uní en esponsales solemnes para complacerla. El lío se me presentó cuando Phileas pretendió dejar a su amada en un puerto con la promesa de volver a buscarla al término de su empresa. No, que no la deje», me suplicó casi llorando María Ángela. «Él se podría morir sin que ella lo supiera». De nada me sirvió asegurarle que no moriría. De ningún modo. Ella los quería juntos, en la tierra, en el mar, en todas partes. No me quedó sino embarcar a Maristela, así había bautizado a mi heroína, junto con su marido. Pobre mujer, cuántas penurias debería pasar más tarde por culpa de mi fantasía endemoniada. Regresó Leandro y hube de volver atrás. Las cosas se embarullaron un poco y María Ángela se creyó en el deber de corregirme. Reparé mis errores tornando con denodados bríos a casar otra vez a Phileas con Maristela. Se me ocurrieron cosas nuevas y las quise añadir, pero la muchacha me interrumpió con un rotundo «eso no es así», que provocó las iras de Leandro. «Cállate tú, tonta», le dijo, amenazándola con un bofetón. «Estúpido», le gritó María Ángela, enardecida. «Te vas de mi casa, antipática». «No me voy». «¿Que no?», y la cogió por un brazo con violencia animal. Entonces intervine yo con la decisión de los héroes, influido todavía por mi relato. Le grité inmovilizándolo por los hombros: «¡Atrás, miserable!». Mas me llegó tal codazo en el estómago que casi bramé de dolor, pero no podía quedar en situación desairada frente a María Ángela. Sobreponiéndome a la debilidad que me produjo el golpe, cogí a Leandro por el cuello de la chaqueta y lo tumbé contra la mesa. Antes de caer, la mano del canalla profanó la cara de mi heroína. Entonces yo me volví una furia. Creo que le pegué demasiado fuerte, porque se puso a llorar como si lo descuartizaran. Al barullo acudió la madre y a pescozones me hizo abandonar mi presa. Después me llenó de insultos. «Malagradecido, limosnero, atrevido». María Ángela, llorando, escuchaba, y hubo de oír lo que yo siempre hubiera deseado ocultarle, que me vestían de limosna, que me ponían los zapatos viejos de Leandro, que me costeaban la educación. Creo que ningún personaje de novela sometido a tormento ha sufrido tanto como yo en aquella oportunidad. Era cosa inhumana, superior a mi resistencia. Fui despedido ignominiosamente, con la advertencia perentoria de que no apareciera más por allí.
y para colmo, Leandro me dio un puntapié en las nalgas antes de salir. Me figuré que después de aquello debía renunciar para siempre a recibir una mirada tierna de los ojos azules de María Ángela. Me fui por las calles igual que un perro vapuleado, pero acariciando temerosamente aquel punto de mi rostro en que se habían posado una vez los labios adorables. María Ángela estudiaba en un colegio dirigido por monjas, distante 3 cuadras del instituto. Nuestra salida de clases coincidía con la de las muchachas, lo cual aprovechaba los más audaces para galantear a las colegialas. Yo nunca me decidí a ello, en parte por timidez y en parte porque aquellas mujercitas eran de una esfera superior a la mía, y mi orgullo era demasiado para exponerme a un desaire. El viernes siguiente, a las 4, 3 días después de lo que he relatado, al encaminarme a casa, sentí que me llamaban desde atrás. Volví el rostro y me hallé frente a una muchachita pecosa, de pelo rizado, que me hacía señas. ¿A mí?, pregunté mientras miraba a todas partes, temeroso de que la chica se hubiera equivocado. Sí, ¿usted es Roberto?, inquirió acercándose. Soy yo. Aquí le manda María Ángela. Me puso entre las manos un papel y echó a correr calle abajo. Permanecí perplejo, mirándola. Allá, tras la esquina, emergía la cabeza rubia, solamente la cabeza de María Ángela. Desdoblé con premura el mensaje, metiéndolo dentro de un libro para esquivar miradas indiscretas, y me encontré frente a un deslumbramiento. La muchacha me citaba para esa noche en la plazuela que distaba media cuadra de su casa. Quiero que siga contándome la historia de Filias y Maristela. No deje de faltar. A las 8 en punto. El 8 estaba subrayado muchas veces, lo mismo que la frase anterior, que ahora me parece un poco rara. Pero en aquel instante no estaba yo para disquisiciones gramaticales, y al levantar la vista divisé por última vez la cabecita de María Ángela y su mano menuda que asomaban detrás de la esquina. Levanté mis 2 brazos para corresponderle, impulsado por una fogosa adoración, y mis libros y cuadernos levantaron polvo en el suelo. Escuché su risa cristalina y su cabecita desapareció con rapidez. Me interné por las calles terrosas como si lo hiciera por una maravillosa avenida de leyenda. A las 7:30 estaba ya en la plazuela, paseándome por cerca de la pila con una impaciencia que me hacía temblar los músculos de las rodillas. Me había lavado y compuesto como nunca, y hasta me puse un poquito de polvos, nada más que un poquito. María Ángela me cogió de la mano y me llevó hasta un banco aislado, sin saludarme casi, contenta de que hubiera venido. Empezamos por decirnos muchas cosas absurdas. Ella me dijo que había pensado mucho en mí, hasta cuando me acostaba, que le había pedido a la Virgen María que me ayudara para que yo fuera rico y pudiera viajar con ella, que por las tardes, a la hora del cuento, no sabía qué hacer y que se asomaba a la puerta para ver si yo venía. Sus palabras eran para mí como una lenta, suave, larga caricia. Me sentía llamado a cumplir las más grandes hazañas para hacerme digno de ella. Hubiera querido decirle que yo también había sufrido y que había llorado un poco en las noches, pero las palabras no me salían. No me salían de ningún modo. Y había una verdad tan grande y tan honda en mi corazón. Fue una media hora más grata que todas mis lecturas. Alcancé a contarle un trocito, nada más que un trocito de la historia, a pesar de las ganas que tenía ella de seguir escuchándome y yo de continuar solo por sentir la presión de su hombro en mi brazo y, a veces, de su mano en mi pelo. Pero ella tenía que marcharse. Podrían salir a buscarla y hallarnos allí. Sí, tenía que marcharse, pero que yo no creyera que lo hacía por voluntad propia, sino porque en su casa eran muy severos, sobre todo su papá, que gritaba por cualquier cosa. Y que no dejara de faltar a la noche siguiente, porque ella viviría pensando en mí y yo era casi Phileas Fogg para ella. En fin, que se alejaba un poco y que tornaba, que me cogía las manos y que decía cosas inverosímiles que a mí se me figuraban verdaderos poemas. Al fin, de sopetón, como aquella primera vez,
me dio un beso en la cara y arrancó por entre los árboles de la plazuela. Yo la miré alejarse y después miré las estrellas. Qué grande, qué sublime y bello era el mundo. Me quedé pensando en todo lo que puede pensar un niño solitario y fantástico. Aquella maravilla iluminó mi infancia con una luz alta y pura. Mis andanzas pasadas ante el milagro de María Ángela habían perdido todo prestigio. Se me figuraban cosas insulsas, desvanecidas o groseras, más que nada groseras, y no comprendía cómo pude antes deleitarme con ellas. En María Ángela se cumplían mis aspiraciones más nobles y para ella, solo para ella, vivía y alentaba. Lo que sobre todo daba mayor prestigio a nuestra amistad eran las múltiples argucias a que debíamos recurrir para vernos. Satisfacíanse así todas las condiciones necesarias para hacer de lo nuestro un episodio romántico y peligroso. A través de las palabras de María Ángela yo me había formado una imagen tremenda de su padre y su presencia me la confirmaba al divisarlo en la puerta o al tropezarme con él por las calles. Era, sin duda, un ogro adornado de los peores instintos. Sin embargo, era el padre de mi amada y sólo por ello me abstenía de formular condenaciones interiores. Lo aceptaba como un mal de los muchos que deben soportar los héroes. María Ángela me había hecho nacer una confianza desmesurada en mí mismo, pero no para las cosas pequeñas, sino para las vastas empresas en que era necesario prescindir de detalles. Sí, yo sería rico y poderoso. ¿Cómo? Como lo cuentan los libros, descubriendo tesoros, internándome en tierras inexploradas, por cualquier medio que estuviera más allá de la vulgaridad. Sus labios y los míos fueron perdiendo timidez. Eran ya largos besos y hondos suspiros en que cabía todo el universo. Eran silencios prolongados que decían más que ninguna palabra. Eran deseos de irnos y de romper la tiranía que nos aprisionaba, concediéndonos apenas media hora de proximidad, y no todos los días. Porque a veces María Ángela no podía escaparse, y entonces yo rondaba por la plazuela como una sombra. El mundo se me aparecía opaco, vulgar y mezquino. No había nada, nada capaz de consolar mi desesperación. En tales ocasiones, al retornar al suburbio, sentí una congoja que me oprimía el pecho. En casa comía poco y me quedaba pensativo en un rincón. ¿Qué tendrá este muchacho?, solía preguntar Estela. Está creciendo, le contestaba mi madre. Y yo hubiera deseado gritarles que era desgraciado, que amaba y que me amaban, que vivía en un infierno de terribles cavilaciones. Ellas no comprendían, no comprenderían aunque les explicara. Está creciendo, María Ángela, María Ángela. Ella sola podía entenderme y consolarme. Era mi vida, era lo más grande y noble que alentaba sobre la tierra. Entonces me iba a la cama para seguir pensando sin que nadie me viera.